Muchas gracias, doctor López-Gatell. Buenas noches. Y sí, como ya anticipó el doctor López-Gatell, pues vengo a presentarle el inicio de la Semana Nacional de Vacunación contra Perros y Gatos, de la vacunación antirrábica, inició ayer. Y se va a mantener durante toda la semana. Y es por eso que consideramos pertinente, importante traer esta presentación para que tanto en los medios de difusión y de comunicación como en casa pues puedan entender cuál es la importancia de esta fase intensiva de vacunación. Agradezco mucho de entrada al programa de zoonosis y a la subdirección de zoonosis y al programa de rabia dentro del Senaprece, liderados por la doctora Verónica Gutiérrez, quien pues, ha coordinado toda una estrategia desde hace ya varios años con una articulación y coordinación con cada uno de los programas estatales, a los que también agradezco y felicito también por el logro que han tenido. Algunos conceptos importantes del tema de rabia. Uno, es importante entender que esto es una zoonosis, y una zoonosis es una enfermedad transmitida al ser humano por animales, que regularmente se transmite por animales, y todos los casos que hay en humanos son por contacto directo de animales. Es una enfermedad que afecta el sistema nervioso, especialmente periférico y sistema nervioso central, por eso decimos que es una encefalitis, en donde tiene un gran impacto. Una parte importante es que una vez que empiezan los síntomas, esta es una enfermedad mortal. No hay forma de recuperar, no hay curación. Lo que sí es que hay muchas medidas que son muy importantes para decir y confirmar que la rabia es una enfermedad 100% prevenible por vacunación, con dos componentes importantes. Uno, la vacunación de perros y gatos domésticos, que son los que están con mayor contacto con los seres humanos, y esto es gran parte del logro para poder tener este impacto de prácticamente ir disminuyendo toda la transmisión y todos los casos de rabia transmitidas por perros. Y el otro componente también que tiene que ver con vacunación es la vacunación profiláctica. Una vez que se detecta una agresión, ya sea por un animal doméstico o por un animal salvaje, hay vacunas ya para humanos que se pueden aplicar rápidamente, y con eso disminuye con mucho la posibilidad de desarrollar la enfermedad. La siguiente, por favor. ¿Cómo se transmite? Y es una parte importante. El virus se transmite, es un virus de RNA que se transmite a través de la saliva. Esto es importante, esto es la saliva, y puede ser no solamente es por la mordedura, sino también por estar en contacto con saliva de un animal infectado con la enfermedad. Tiene que tener la enfermedad activa, no hay una transmisión en animales asintomáticos, tiene que tener, y normalmente los animales también evolucionan, y los perros y gatos evolucionan hacia una enfermedad fatal. Pero eso es muy importante, porque lo que hay que reconocer es que cualquier tipo de agresión, en animales domésticos o en animales salvajes, principalmente los animales salvajes que transmiten los virus también a humanos y también a perros y a otros animales de interés económico, como pueden ser el ganado, son principalmente los murciélagos como un dispersor importante, y también zorrillos, zorras, que son de los animales más comunes en México. La siguiente, por favor. Esto es un poco a lo que venía. Normalmente tenemos estos ciclos de transmisión en donde un componente importante son los murciélagos hematófagos, que pueden transmitir el virus de la rabia ya sea a la fauna silvestre, ya sea a la fauna de interés económico o doméstica en los ambientes rurales, y normalmente estos son los que pueden contagiar a los perros domésticos, perros y gatos domésticos, los cuales es una de las vías por las que el ser humano se puede infectar. Pero claramente también hay una vía importante, que son de estos mismos animales salvajes que infectan directamente al humano, o el mismo murciélago, que también puede agredir a un ser humano y por lo tanto transmitir la rabia. La siguiente, por favor.
¿Cuáles son estos síntomas? Digo, la rabia es una enfermedad que además tiene un periodo de incubación que es muy variable. Digo, puede ser pues, de 15 días, 2 meses, y hay veces que se han reportado periodos de incubación, es decir, desde la inoculación del virus hasta el desarrollo de la enfermedad, que pueden llevar hasta varios meses. Entonces, por eso es importante no perder y no decir, bueno, es que fue hace mucho. No, cualquier agresión, especialmente de un animal salvaje, puede estar relacionado con un inicio de síntomas inesperado, que esos son estos inicios de síntomas ya cuando empieza la enfermedad. En general, cefalea, fiebre, que no es lo más común, pero lo más común es cuando existe un dolor en la zona donde fue la agresión, que hablamos de dolor radial porque normalmente se dispersa del punto de la herida y se va dispersando de manera concéntrica a la periferia. Empieza una serie de parestesias, de sensación de adormecimiento también cerca de la herida y en la misma extremidad donde fue la herida, y después ya cuando vienen los datos más claros de encefalitis, de afección del sistema nervioso central, un síntoma pivote muy importante es hidrofobia, que es esta fobia a los líquidos, fotofobia, fobia a la luz, parálisis, escurrimiento salival, deshidratación, delirio, hasta la muerte. Una vez que empiezan los síntomas, el periodo de incubación puede ser prolongado, pero una vez que inician los síntomas, esa evolución suele ser muy rápida. Estos síntomas suelen ir rápidamente desde los inicios, desde el dolor, hasta la muerte. Puede ser cosa de 7, 8 días. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho? Digo, parte de la estrategia tiene que ver con una estrategia que se ha impulsado a nivel global en un concepto que se ha denominado un mundo, una salud. Pensando que las estrategias no solamente tienen que ver con el abordaje hacia los humanos, sino también hacia los reservorios. Y por eso la colaboración sectorial, y especialmente aquí en México también, y agradezco mucho porque ha sido un esfuerzo importante también con la Secretaría de Agricultura, especialmente con Senacica, que nos ha ayudado a tener esta actividad continua, intensa, de vigilancia de la transmisión viral. En el humano principalmente es toda la parte de capacitación, de detección de las agresiones. Tenemos toda una serie de pasos y guías para que todo humano agredido, ya sea por animal doméstico o animal salvaje, acuda. Es muy importante que ante cualquier agresión las personas entiendan que tienen que acudir, ¿no? Porque hay una percepción posiblemente de que la rabia posiblemente solamente los perros, pero si me muerde un zorrillo o encontré un zorrillo en la carretera y me lamió o ese tipo de cosas, esas son las agresiones que son de mayor riesgo y tienen que ir a un centro de salud para que se evalúe y en su caso empezar esta vacunación profiláctica. Es una parte muy importante. Y toda la parte que hacemos desde Senapres en cuanto a las normas oficiales, a las guías de tratamiento que van orientando, y una de las actividades importantes es justo la semana que empezamos el día de ayer. Esta semana, que es las jornadas nacionales masivas de vacunación en perros y gatos, tiene, como su nombre lo indica, es una vacunación masiva. Queremos llegar más o menos a 18 millones de dosis, eso es más o menos lo que hemos llegado en los últimos años, y principalmente pues es la estrategia por la que hemos podido controlar la transmisión de los perros hacia los humanos. También una de las estrategias que tenemos en Senapres es tratar de controlar la población, y ha habido inicios de colaboración muy estrecha con cada uno de los estados para tratar de tener programas de esterilización en perros y gatos para tratar de ir controlando la misma población de animales domésticos y con esto interrumpir la transmisión de la rabia canina para poder eliminar. La siguiente, por favor. Vamos a contarle esta, que es una historia de éxito, que como bien dijo el doctor López-Gatell, es una historia de éxito de los últimos 30 años. Antes, en los 80s, y lo pueden ver aquí en esta tabla, en donde tenemos casos de la década de los 70s y casos de la década de los 80, y tenemos varias regiones o países de América Latina, tal vez los importantes en cuanto a cantidad, Brasil y México, donde se tenían en la década de los 70 se registraban más o menos 732 casos en toda una década, ¿no?
de casos de rabia humana, 33,000 casos de rabia en perros y gatos. En la siguiente década, en los 80s, no se logró mucho. Es más, se incrementaron por lo menos el reporte de los animales con rabia, de perros y gatos, y más o menos se quedó en estos 700 casos de rabia en una década. Y fue por eso que en esta organización, un centro de excelencia que se llama Panaftosa, es un centro de excelencia que está en Brasil, se asoció con OPS, es un centro que tuvo su origen en los años 50 para el control de la fiebre aftosa en animales, especialmente en ganado. Se asoció con OPS y organizó este grupo de expertos que ha sido el grupo que ha liderado toda la estrategia de la zoonosis en general. Y por eso, y desde las décadas de los 80 se inició todo un programa, todo un plan regional y mundial de eliminación de la rabia transmitida por perros. La siguiente, por favor. Y eso es lo que se ha logrado. Si vemos esta gráfica, les enseñé ya en la tabla previa lo que había pasado en la década de los 70s y 80s, que más o menos eran eso, 70, 80 casos de rabia en humanos. Se ha logrado disminuir rápidamente en la década de los 90s para que ya en los años 2000 sean realmente esporádicos los casos. Y el último caso de rabia en humanos transmitida por perros se dio en el 2005. Eso quiere decir que desde el 2006, o sea, ya prácticamente 14 años, no hemos tenido ningún caso en México de rabia en humanos transmitida por perros. Sí hemos tenido casos, desgraciadamente casos fatales, de rabia transmitida por animales salvajes. Más o menos en los últimos 10 años aproximadamente hemos tenido 14 casos y justo este año en Veracruz se dio el último caso de un humano que tiene transmisión, en este caso fue por contacto de un murciélago. Ahora, lo que señalan las barras en esta gráfica, la línea son los casos, y lo que señalan las gráficas son las millones de dosis de vacunación en este tipo de jornadas, que empezamos más o menos alrededor con casi 7 millones de vacunas por año, y hemos llegado ya en los últimos 6, 7 años a tener 18 millones de dosis de vacunas que se aplican en toda la República. Cosas importantes, estas jornadas las hemos organizado tradicionalmente 2 jornadas al año, normalmente la primera es como en marzo, abril y la segunda es en estas fechas, pero sin embargo por el problema de la contingencia tuvimos que suspender una parte muy importante. Tradicionalmente el 80% de las dosis, de estas 18 millones de dosis, se aplicaban en esta semana nacional intensiva en los meses de marzo y abril. Y en el resto del año se iban haciendo algunas vacunaciones esporádicas y se cerraba en esta jornada para completar la meta. Ahora tuvimos que ir al revés. Empezamos con vacunaciones esporádicas, más o menos alrededor de todos los estados llevamos aproximadamente 1 millón de vacunas, pero nos falta un gran trecho. Nos falta más del 90% para tener que vacunar y esa es nuestra oportunidad y por eso el anuncio a toda la población que esta es la semana intensiva. No quiere decir que sea la única semana, pero es la semana donde va a haber mayor facilidad, mayor difusión en muchos centros de salud. Se van a colocar estos puestos de vacunación o ya se colocaron desde el día de ayer para poder hacer esta gran meta de cubrir en un 90% de las 18 millones en esta semana. Muy importante, la vacunación es gratuita, totalmente gratuita y esto es una parte que también ha sido una inversión importante de todos los gobiernos federal y estatal, en donde también tenemos un gran control de calidad, COFEPRIS participa en el control de calidad de todos los lotes de vacunas y podemos asegurar que la vacuna es de calidad, es segura y es eficaz. La siguiente, por favor. Nomás para que vean también eso, cómo ha ido evolucionando, es más o menos parecido, que más o menos teníamos en 1990 60 casos en varios estados de la República, después en el 2000 no tuvimos casos, los últimos 2 casos que mencioné del 2005 y de aquí a la fecha no hemos tenido un solo caso de rabia en humanos transmitida por perro. La siguiente, por
favor. Ahora, en el caso de perros, también tenemos un sistema de vigilancia y ahí es donde tenemos una gran colaboración para ver cuántos perros domésticos pueden tener rabia. Porque una cosa es que hemos eliminado la transmisión del perro al humano. Lo que no se ha eliminado es la transmisión del virus. Como bien dijo el doctor López-Gatell, tampoco es una ambición de eliminarlo. Hay circulación del virus y por eso también estamos detectando en animales domésticos especialmente cuántos casos de perros y gatos tenemos infectados. De 3.049 casos que teníamos en los 90, el año pasado tuvimos 0 casos, ¿no? Este año tenemos un caso que se ha detectado de un perro infectado por rabia. Y una cosa que también ha sido interesante, importante en el control de transmisión, es que antes normalmente la mayoría de los perros y gatos se encontraban en áreas urbanas. Y lo que se encontraba es una variante del virus, que es el B1, que es el que se ha asociado más a la transmisión doméstica, ¿no? Y el 63% en áreas urbanas. En cambio, en los últimos años, los casos de perros infectados por rabia se han visto en perros en comunidades rurales, muchas veces sin antecedente de vacunación y ya con una variante que claramente se están infectando no entre perros, sino con animales salvajes hacia perros. Y esto es importante porque ahí es donde estamos que tener la prioridad. En aquellas comunidades rurales donde pueda haber más contacto entre los perros domésticos y los animales salvajes, es donde tenemos que priorizar aún más las campañas de vacunación. La siguiente, por favor. Ha habido, gran parte del esfuerzo, además del compromiso y colaboración de todos los programas estatales. Yo desde que llegué a Senaprece, y lo he dicho en varias ocasiones, me ha impresionado el gremio de los programas de zoonosis en cada uno de los estados. Un gran compromiso, muchas veces son programas pequeños, con recursos limitados, pero han tenido grandes logros. Esto es uno de los grandes éxitos que se ha tenido en esta coordinación de todos los programas y desde aquí, pues mi reconocimiento a los estados y a los programas estatales. Pero también ha habido una gran difusión que se difunde en cuanto a jornadas. El año pasado que cumplimos 30 años de vacunación antirrábica, este es el año 31, emitimos este boleto de la lotería conmemorativo al respecto. La siguiente, por favor. Y este logro de poder decir que desde el 2006 no tenemos datos o casos de rabia en humanos transmitida por perro, fue lo que nos logró el reconocimiento que también comentó el doctor López-Gatell, que el año pasado nos hizo la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud como el primer país del mundo en recibir esta validación. No quiere decir que seamos el único país donde ya llevamos más de 10 años de no tener casos. Eso en Europa también llevan varios años, en Estados Unidos. Pero el completar un expediente, hubo varias evaluaciones, visitas por parte de OPS, de grupos de expertos en que revisaron cada uno de los elementos del programa y completar este expediente fue parte de lo que nos hizo recibir este reconocimiento, que ha sido también una buena forma de tener en la región como una guía para que los países de la región puedan seguir el mismo camino. La siguiente, por favor. Ahora sí, esta es la jornada, esto es lo que estamos anunciando hoy, pero que empezó el día de ayer. Es una jornada muy intensiva, estamos en varios medios de comunicación, en radio, en televisión, en spots, en redes sociales. Los estados también están haciendo una gran labor de difusión, con una parte importante de cómo adaptar esta jornada a la contingencia y a las medidas de precaución de sana distancia. La siguiente. ¿Cuáles son estas medidas? Entonces, del 20 al 26, una parte importante es también a qué perros y gatos vacunar. Normalmente también hay un esquema de vacunación, como también las vacunaciones en humanos, donde la primera dosis se pone al mes de edad de los cachorritos. A veces piensan que los cachorros no se deben vacunar, se vacunan, una parte importante de la transmisión está ahí. Entonces, desde el primer mes de edad a los 3 meses es el otro refuerzo y después cada año, ¿no? Estamos evaluando si podemos espaciarlos aún más, si podemos tener vacunas cada 2 o cada 3 años, pero por lo pronto seguimos con la estrategia de cada año. Se vacunan a casi cualquier animal,
los únicos que no se vacunan son aquellos que estén enfermos. Y muy importante, nuevamente es de manera gratuita y también les dan un comprobante. Ese comprobante es importante porque cuando hay una agresión y hay un perro y alguien es agredido por un perro que no es el suyo, pues la primera pregunta es, ¿el perro está vacunado o no? Y si está vacunado, normalmente se vigila nada más y no se hace gran cosa, nada más está el contacto directo con el programa de zoonosis del Estado. Ahora, si no hay evidencia de la vacunación, la vigilancia es muy diferente. Entonces, por eso es muy importante que cada familia que lleve su perro a vacunar conserve el comprobante que también de manera gratuita se le dará. La siguiente, por favor. Como ya les dije, esto es una cosa que ya se ha iniciado, es una foto que se me hace muy representativa. Antes teníamos a veces colas con gente muy apretada, los perros por todos lados, y ahora se ha tratado de hacer de manera ordenada, manteniendo la sana distancia. Se trata también de tener a los gatos en bolsas, como lo lleva la señora de la bolsa roja. Son precauciones que se han hecho y en cada uno de los programas está, y en los medios de comunicación podrán ver dónde, cómo hay que hablar a los servicios estatales de salud para saber cuál es el centro más cercano. La siguiente, por favor. La meta, como les digo, son más o menos 18.849.000 dosis, más o menos estamos calculando 16.000 millones de esas en perros, 2.5 millones de esas en gatos, y también la gran mayoría de las vacunaciones se hacen a través de las Secretarías de Salud, aunque también año con año siempre hemos tenido el apoyo por IMSS Bienestar, que especialmente en zonas rurales tiene una gran capacidad operativa, y por eso también desde aquí nuestro agradecimiento al programa de IMSS Bienestar, que siempre ha sido un aliado muy importante. La siguiente. Y participa mucha gente. Aquí tenemos una participación de más o menos personas, de 50,000 personas en todo el estado. La gran mayoría son de los servicios estatales de salud, aunque también tenemos mucho voluntariado en los municipios, en grupos de la comunidad, en IMSS Bienestar, como ya dije, grupos profesionales. Entonces, todo esto es una labor de un gran equipo, ¿no? Y también creemos que tenemos que reconocer esta labor, porque solo así se puede llegar a este impacto, el tener 0 casos de rabia transmitida por perros. Entonces, estén atentos, si tienen animales domésticos, perros y gatos, pregunten en su centro de salud más cercano. Va a estar disponible la vacuna en prácticamente todos los estados. Muchos estados han iniciado con vacunaciones desde antes, pero esta semana es en la que prácticamente todos los estados haremos una gran labor de intensificación de la jornada. Muchas gracias. Creo que hay una más. Una más. Pero eran puras fotos, creo. Eran fotos. Gracias. Gracias, doctor Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, quien es responsable de más de 18 programas nacionales de salud pública. Y esto es la salud pública. Como han visto a lo largo de las distintas conferencias, hablamos de COVID, pero hablamos de muchas otras actividades. México tiene un vasto universo de programas nacionales de salud pública que a lo largo del año van teniendo una aplicación específica, y el ejercicio continuo de estos programas nos ha permitido logros como nación en la eliminación en algunos casos o el control de enfermedades, pero todo esto depende también de una participación ciudadana importante, de la conciencia de los riesgos y desde luego del apego a ciertas prácticas, en este caso de vacunación para la fauna doméstica, los perros y los gatos.